Muy buenas, mi nombre es Brandon Méndez, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, cursante de la materia Derecho de Obligaciones 3 con el doctor Jesús Manuel García Porras. Y el día de hoy nos tocaría ahondar sobre el tema la responsabilidad civil extracontractual, la responsabilidad de la persona moral o jurídica y la culpa, en un sentido amplio. Ok, iniciaremos con la responsabilidad civil extracontractual. La responsabilidad civil extracontractual es aquella que nace de una relación jurídica entre dos personas, que no se encuentra previamente unidas por un vínculo contractual alguno, como consecuencia de actos u omisiones no penados por la ley, imputables a una de ellas a título de culpa o negligencia, que producen daños en los derechos personales, particulares o patrimoniales a la otra persona, y que se traducen en el deber de indemnizar o enmendar los mismos daños ocasionados. La responsabilidad extracontractual por hechos propios define que el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo la culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. En este sentido, se pueden distinguir aquellas con carácter objetivo, que derivan directamente de la relación de causalidad existente entre la actuación del agente y el daño producido. El carácter subjetivo, a su vez, es la responsabilidad que genera a consecuencia de la actuación dolosa o culposa del agente activo productor del daño. El hecho propio o responsabilidad ordinaria define que la responsabilidad ordinaria es el supuesto general o normal del hecho ilícito. La persona que causa el daño, agente material del daño, es la que queda obligada a repararlo. Es la persona responsable, según lo establece el artículo 1185 del Código Civil. Esta responsabilidad por hecho propio u ordinaria presenta los siguientes caracteres generales. La responsabilidad por hecho propio es personal, en el sentido de que solo es responsable el agente material del daño, quien va a reparar los daños causados personalmente, por su propio hecho culposo. Si los autores del hecho son varios, todos responderán solidariamente, según establece el artículo 1195 del Código Civil. En el Código de Napoleón no existe una norma similar y por cuanto en materia por la jurisprudencia ha inventado la obligación insolidum, que es una variedad de la obligación solidaria, malwire, aun cuando ello es controvertido por la doctrina y se considera que siendo el daño uno solo, las obligaciones de cada coautor tienen un objeto común, de allí que la víctima pueda dirigirse contra cualquiera de ellos. En el tomo B, vemos que la víctima tiene la carga de la prueba del hecho ilícito, a fin que, de obtener la reparación, debe demostrar el daño, existencia, consistencia y cuantia, la culpa y la relación de la culpa. La culpa es la inejecución de la obligación por causa imputable al deudor. Según las diversas teorías de la culpa, encontraremos la teoría psicológica, la cual es muy descriptible y define que, según esta teoría, considera la culpabilidad como un elemento meramente psicológico, en el cual se indica que para la existencia del delito, además de requisitos objetivos, se exige un nexo psíquico entre el sujeto y su hecho, que se concreta y agota en las formas de dolo o de culpa, siendo precisamente la culpabilidad de elementos comunes al dolo y la culpa. Actuar culpablemente, según esta concepción, es actuar en forma dolosa o culposa. La culpabilidad viene así a ser un concepto de género que abarca una especie de por dolo y culpa. Por los demás, para ser culpable se exige ser imputable, considerando la imputabilidad un presupuesto de la culpabilidad. La teoría normativa describe que es un juicio de reproche que se le hace al sujeto de no haber observado la conducta esperada por la sociedad establecida en la norma jurídica, es decir, es necesaria que esa conducta se pueda reprochar. La primera teoría se orienta así al individuo que es imputable o no. En cambio, la segunda se le agrega la medida de la responsabilidad. El teatrálogo de Planiol. Planiol no solo estableció el concepto de culpa, sino que elaboró 4 categorías que deben ser observadas meticulosamente por todo sujeto de derecho, y estas son
Toda persona debe abstenerse de toda violencia contra personas y cosas. Toda persona debe abstenerse de todo fraude o latrocinio. Toda persona debe abstenerse de toda actividad para la cual no tenga habilidad, pericia o competencia necesaria y requerida. Toda persona debe ejercer la debida vigilancia sobre las personas o cosas que estén bajo su guarda, responsabilidades especiales. Las tres primeras comprenden obligaciones negativas, de no hacer, y la cuarta está comprendida en una obligación positiva o obligación de hacer. Las clases de culpa. Las clases de culpa consisten en una actividad negativa de no hacer o positiva de hacer, desarrollada por el deudor. Ejemplo, la negligencia y la imprudencia. La negligencia es la culpa considerada por una abstención del deudor de no hacer, es decir, una conducta negativa. Ejemplo, usted ve a un niño en peligro y no lo advierte o si lo hace ya es demasiado tarde. La imprudencia es la realización de una actividad o conducta que no debió ser realizada. Ejemplo, el exceso de velocidad según su contenido comprenda los actos intencionales, el dolo del deudor o solo los actos culposos, que son la negligencia y la imprudencia. Existen dos acepciones del término culpa, a lato sensu, dolo o stricto sensu, culpa, que comprenden actos no dolosos o intencionales según su graduación o gravedad de la culpa. La culpa grave es aquella que consiste en no aportar en los negocios propios el cuidado de las personas menos cuidosas, que no dejan de aportar a sus negocios, es decir, que es una culpa inexcusable. La culpa leve es aquella que consiste en no aportar a los negocios de otro el cuidado de los hombres que comúnmente aportaría a sus negocios. Es decir, que la culpa leve es aquella en la que no incurriría una persona normalmente cuidadosa. La culpa levísima, esta consiste en no aportar el cuidado necesario que la persona más astuta aportaría a sus negocios, es decir, una persona muy diligente o sagaz. El carácter culposo del incumplimiento. La culpa del deudor es la que comprende tanto los actos intencionales como el dolo y los actos propiamente culposos como la negligencia, la imprudencia en un sentido amplio. El sistema de la apreciación de la culpa del deudor, esta va a depender de la conducta o está concatenada con la conducta desarrollada por el deudor cuando incumpla con su obligación. El deudor responde de su incumplimiento, no importa el grado de la culpa, grave, leve o levísimo. Pero en materia de obligaciones contractuales, el deudor no responde por culpa levísima, a diferencia de la obligación extracontractual, que el deudor responde por todos los tipos de culpa, incluyendo la levísima. Y en materia del incumplimiento culposo, la carga de la prueba corresponde al acreedor y el incumplimiento. La imputabilidad. La imputabilidad es la capacidad de motivación de entender y de querer realizar un acto o un hecho antijurídico o el hecho punible. En Venezuela, para ser imputable se debe ser mentalmente sano y mayor de edad. El artículo 62 del Código Penal establece que no es punible el que ejecuta la acción hallándose dormido o en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos. Sin embargo, cuando el interdicto o demente hubiera ejecutado un hecho que equivalga en un cuerdo a delito grave, el tribunal decreta la reclusión de uno de los hospitales o de los establecimientos destinados a esta clase de enfermos, del cual no podrá salir sin previa autorización del mismo tribunal. Si el delito no fuere grave o si no es establecimiento adecuado, será entregado a su familia bajo fianza o de custodia, a menos que ella no quiera recibirlo. Comparación entre disposición del Código Penal y del Código Civil al respecto. El artículo 1185 del Código Civil establece que el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro, éste está obligado a repararlo. Debe igualmente la reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo en el ejercicio de su derecho los límites fijados o por la buena fe o por el objeto de en vista del cual le ha sido conferido este derecho. El artículo 61 del Código Penal establece y describe que nadie puede ser castigado como reo de delito no habiendo tenido una
intención de realizar el hecho que constituye el dolo, excepto cuando la ley se le atribuya como consecuencia de su acción u omisión la culpa. La responsabilidad de las personas morales o jurídicas. Una empresa constituida al modo de persona moral quiere decir que no existe, es una persona abstracta como individuo, sino que es un grupo de personas que han creado una organización para cumplir con los objetivos determinados empresariales internos. Es decir, una persona moral es una entidad jurídica e intelectual. La responsabilidad de la persona jurídica o moral es autónoma de la que la persona física que comete el delito. Una empresa matriz puede ser responsable penalmente de los delitos cometidos en su filial. La relación de causalidad. Para el derecho penal, la causalidad se constituye como una relación que debe existir entre una acción u omisión y un resultado delictivo, elaborándose distintas teorías acerca de esta relación de causalidad, tales como la teoría de la equivalencia o del condictio, sino que no exigen una relación plena entre causas y resultados. La teoría de la condición más eficaz, o la denominada teoría de la causalidad adecuada, considera como causa de un resultado aquella actividad normalmente adecuada que para producirlo debe ser efectuada. La reparación y cómo es su estimación y modo de satisfacerla. La reparación no depende del grado de culpa de la gente. Por lo que respecta al grado o gravedad de la culpa, puede afirmarse que en un principio que ello no influye en la reparación, pues en materia civil extracontractual la reparación será la misma. Hubiese procedido a la gente con dolo o con intención o con culpa. Sin embargo, en materia contractual, ese principio general admite dos excepciones, a saber, no se reparará el daño causado por culpa levísima. Cuando el daño es causado por culpa leve o grave, la reparación solo se extiende a los daños previstos o previsibles para el momento de la celebración del contrato. Cuando es causado por el dolo, la reparación comprende aún los daños no previstos ni previsibles. La reparación está regulada por un conjunto de principios o de normas, los cuales a su vez establecen su estimación y el modo de satisfacerla, como veremos a continuación. El daño debe ser demostrado por la víctima. No basta con la existencia del daño ni con las circunstancias de que reúnan las condiciones requeridas, sino que también es necesario que la víctima lo demuestre, para lo cual se servirá de los medios probatorios determinados por el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil. Se someterá a las reglas pautadas por dichos ordenamientos.